Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de su programa Enfoque Internacional, como todos los jueves, por este canal, justamente por Telearagua. Y gracias a los auspicios de la Gobernación del Estado de Aragua y al empeño de la doctora Karina Carpio, primera mujer electa gobernadora en el Estado de Aragua y que ha hecho un grandioso trabajo en estos primeros 200 días de gestión. Gracias a ella estamos acá y lo decimos con propiedad y no por lisonja, sino porque el empeño que le ha puesto a que cada venezolano, especialmente cada aragüeño y cada comprometido revolucionario tenga la mejor y mayor información para que sigamos en este debate público universal por la construcción de un mundo feliz. Hoy vamos a trabajar nuevamente el tema, y digo nuevamente porque va a ser recurrente a lo largo de todo este tiempo, hablar de las relaciones internacionales desde la perspectiva de la multipolaridad. Venezuela se ha convertido en un precursor de eso que llamamos la interrelación con todos los países del planeta, incluyendo con aquellos que nos adversan y nos atacan, nos oprimen, nos bloquean, porque hasta con los Estados Unidos estamos abriendo campo para establecer unas relaciones de respeto, con independencia y con autodeterminación. Las relaciones diplomáticas no son entre amigos solamente, pueden ser entre amigos, entre intereses comerciales, con intereses militares, por razones geopolíticas, por razones geoestratégicas. Ejemplo de ello, nuestras relaciones con Colombia, que prontamente las tendremos abiertas una vez que se vaya el señor Duque de la presidencia y asuma el presidente Petro la respectiva jefatura de Estado, son de importancia primigenia porque tenemos 2.250 kilómetros de frontera terrestre que no nos separan, que todo lo contrario, que nos unen porque hay familias binacionales de un lado y otro. Nuestras relaciones con Cuba son extremadamente estratégicas, pero son fraternales, de amistad, de compromiso y de coincidencia ideológica. Son de primer orden para Venezuela, porque ya todos sabemos lo que ha pasado en esta relación Cuba-Venezuela, donde hemos logrado elevar nuestros niveles de calidad en el servicio de salud, en el servicio de educación y en otros servicios. Nuestras relaciones con Irán, que son las que vamos a tratar específicamente en esta primera parte del programa, son relaciones más que estratégicas, vamos a decir, son energéticamente importantes porque tenemos una relación de carácter petrolero. Irán es un socio de la OPEC, aparte de ser un hermano y que ha salido en nuestro auxilio a la hora que el imperio norteamericano y sus secuaces latinoamericanos se antojaron de cortarnos los suministros de materias primas para la producción de petróleo, para la producción, de combustible, y de sabotear a las refinerías, además de todo el conjunto de patrañas orgánicas orquestadas desde los centros de poder en contra de la República Bolivariana de Venezuela, pretendiendo con ello tumbar el gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien pasó de ser el muchacho presidente, hijo de Chávez, a ponerse los pantalones largos y ahora ser el estadista presidente Nicolás Maduro, reconocido así en el planeta entero, le guste a la oposición recalcitrante o no le guste a esta oposición. Lo cierto es que ya el señor Biden, presidente de los Estados Unidos, ya se refiere al presidente Nicolás Maduro como tal, y este relato cambia definitivamente la visión que Norteamérica tiene sobre lo que ellos llamaron una vez el patio trasero. Pero volvamos a Irán. Vamos a ver un interesante material que tenemos acá y ya regresamos para el análisis. Bueno, y en otros temas, Irán y Venezuela han firmado un acuerdo de cooperación estratégica para 20 años. El presidente venezolano Nicolás Maduro fue recibido este sábado por su homólogo iraní Ebrahim Raisi en Teherán, la tercera parada de su gira internacional tras visitar Turquía y Argelia. Irán es un estrecho aliado del gobierno de Maduro. Ambos países acordaron impulsar su colaboración estratégica en materia económica, energética, de defensa y alimentaria. En este último punto, Caracas incorporará tecnología iraní para producir más alimentos que exportará parcialmente a Irán y otros países de la región. También se reanudarán los vuelos directos entre ambos países a partir del 18 de julio. Durante su visita, Maduro subrayó además que a ambos países les une el objetivo común de luchar contra el imperialismo en referencia a Estados Unidos. En una entrevista a la televisión iraní, Maduro corroboró que tienen ante sí grandes frentes de cooperación en los ámbitos petrolero, gasífero y petroquímico, a nivel financiero y también en el sector de la defensa. Esta visita tiene el objetivo primordial de buscar un nivel más elevado desde el punto de vista estratégico
de los procesos de cooperación para el desarrollo que tenemos la República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela. Y la visita de Maduro a Irán se da en momentos en que América Latina termina una cumbre de 5 días en Estados Unidos, a la que el gobierno venezolano no fue invitado por graves violaciones a los derechos humanos y faltas de garantías democráticas. Óscar Schlenka, en Caracas, con más detalles para nosotros. Óscar, ¿por qué este viaje justo ahora a Irán? Bueno, en parte podemos decir que es una respuesta a Estados Unidos y a la región luego de ser excluidos de la Cumbre de las Américas. Pero además de reforzar las alianzas que Venezuela ha cultivado desde la era de Hugo Chávez, ahora Maduro demuestra que no está solo en este juego geopolítico que estamos viendo desarrollarse. El mundo ahora tiene una necesidad energética importante y ese factor económico y político tiene un gran peso en la diplomacia. Recordemos que Venezuela e Irán son cuestionados y sancionados por violar derechos humanos, entre otras cosas, y negocian su potencial energético con el levantamiento de sanciones. Así que no sorprende que Venezuela e Irán se muestren unidos, ya que están en una posición similar entre sanciones internacionales y potencial energético que el resto de los países requieren en medio de una fuerte demanda a raíz de la guerra. Bueno, se muestran unidos y han sellado un acuerdo de cooperación por 20 años. ¿Qué significa que Maduro refuerce sus contactos con Irán mientras a la vez trata de acercarse también a Estados Unidos? Recordemos que hace unos meses una delegación de alto nivel del gobierno de Biden fue a Caracas para reunirse con Maduro, ¿no? Sí, son momentos de mucha turbulencia geopolítica y este tipo de convenios con Irán lo demuestran. Irán, Turquía y Rusia siempre han sido aliados estratégicos de Venezuela tras las sanciones de Estados Unidos y Europa y durante la pandemia. Por ejemplo, en su paso por Turquía, Maduro coincidió con el canciller de Rusia, Lavrov. No sabemos si hubo un encuentro, pero la cercanía y las coincidencias en medio del juego político son mensajes bastante fuertes cuando existe un tira y afloje entre Washington y Caracas, y lo hay, porque si bien hay un interés económico de las petroleras americanas en que se levanten las sanciones a Venezuela, vemos también como Joe Biden ha incluido a Venezuela como uno de los principales países de tráfico y producción de drogas ilícitas y también continúa expresando su apoyo a Juan Guaidó. Pero un verdadero impacto de esta gira de Nicolás Maduro se daría si visita a Rusia y si lo recibe Putin. Por lo demás, es de esperar que Maduro busque demostrar quiénes son sus aliados internacionales del chavismo. Muchísimas gracias, Óscar Schlenka, desde Caracas. La Deutsche Welle, una de las principales agencias de noticias de Alemania, esa Alemania que llegó a dominar la Unión Europea y que impone los relatos, los mismos relatos de CNN. Es lamentable que la Deutsche Welle siga reeditando los relatos y las narrativas contra la libertad, contra la autodeterminación que plantea tanto la CNN como Fox, como las cadenas Univision y demás cadenas norteamericanas. Al final son los medios de Occidente, los medios a favor del imperio norteamericano, de la Unión Europea y del Reino Unido. Fíjense cómo hacen hincapié y aseguran cosas de las cuales no tienen pruebas, que en Venezuela se trafica con droga, que Venezuela es productor de droga, cuando el productor principal de droga que tenemos lo tenemos al lado, en Colombia justamente. Además le duele mucho que algunas empresas, así lo señalan, algunas empresas petroleras estén interesadas en que se levante el bloqueo, cuando sabemos ya, aunque la noticia es un tanto vieja, que el bloqueo se le levantó fue a esas empresas porque le reclamaron al señor Biden pues, en los negocios que tienen en Venezuela de lícito valor y con legitimidad de origen, como quien dice, para explotar en la faja del Orinoco el petróleo que necesitan para abastecer la refinería de Cisco, que por cierto todavía sigue estando en reclamación por nosotros, pues estamos pidiendo nuestra participación. Una refinería que tiene como socio una empresa internacional que es la Rosneft y que no es propiedad absoluta del Estado venezolano. Vea cómo este juego geopolítico entonces se combina los intereses económicos internos de los Estados Unidos, del sector petrolero, conjuntamente con los intereses de Venezuela por retornar a las relaciones diplomáticas que no tienen nada que ver con la amistad, la solidaridad, la hermandad, el amor y los besitos, porque bien Cuba en el año 2016 tuvo la instalación de su embajada en La Habana, la embajada de los Estados Unidos en La Habana, y Cuba, la embajada de Cuba en Washington, y eso no ha cambiado para nada la situación de bloqueo, de asedio y de hostigamiento contra la isla revolucionaria del Caribe latinoamericano. Vamos a este corte y ya regresamos.
Comenzamos. Este sábado, el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reunió con el presidente iraní Hassan Rouhani, ante quien mostró la voluntad de China para desarrollar las relaciones entre ambos países sin importar cómo cambie la situación mundial. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, quien se encuentra de visita oficial por diversos países de Oriente Medio, se reunió el sábado con el presidente iraní Hassan Rouhani, ante quien expuso que China se opone a las sanciones unilaterales impuestas sobre Irán por otros países. El consejero de Estado chino indicó que es tiempo de reflexionar seriamente sobre las perjudiciales consecuencias infligidas a la región por interferencias externas y trabajar juntos para explorar maneras efectivas para mantener la seguridad y la estabilidad regionales a largo plazo. En 2021 se conmemora el 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China e Irán. El sábado, ambas partes firmaron un documento de cooperación integral. Wang Yi indicó que el núcleo de la iniciativa de 5 puntos de China para lograr la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio es pedir a los países regionales defender el sentido de soberanía e independencia, deshacerse de la interferencia geopolítica, buscar los caminos de desarrollo adecuados para las condiciones nacionales de los países regionales y establecer un marco de seguridad acorde con los intereses de esos países. Por su parte, el presidente iraní expresó que aprecia el importante papel de China para mantener el Plan de Acción Integral Conjunto de 2015 y que está listo para fortalecer su comunicación y coordinación con China en este tema. Wang Yi expresó que China da la bienvenida al deseo del nuevo gobierno de Estados Unidos de regresar al acuerdo y agregó que cree que la salvaguardia de él mismo significa la defensa del multilateralismo y de la autoridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. CGTN en español. Defensa del multilateralismo, y hay que hacer siempre la aclaratoria que el multilateralismo significa la expresión multilateral de los países que se congregan en los organismos correspondientes. Uno de ellos, Naciones Unidas, sobre el cual se teje toda una cantidad de peticiones de parte de la mayoría de los países de la humanidad por cambiar la estructura de poder, que es lo que conocemos con el nombre de nuevo orden internacional. Aspiramos a un nuevo orden que respete estas cosas. Mire, fíjense, China, un país gobernado por el Partido Comunista Chino, de corte comunista serio, severo, es mentira que es un capitalismo, porque cuando dicen que es un capitalismo están diciendo entonces que la riqueza y la producción de la riqueza es exclusiva de los capitalistas, o es de los capitalistas, cuando todos sabemos que quien produce pobreza es el capitalismo como modelo económico. Si no, pregúntese de dónde salieron los ranchos, las viviendas precarias que aún persisten alrededor del Valle de Caracas, o de dónde salieron los barrios que tenemos en nuestras ciudades en Venezuela. Los produjo el capitalismo a fragor del desarrollo, eso entre comillas, del aparato productivo industrial, de una burguesía nacional que no ha producido nada, pero absolutamente nada, en conjunto, salvo algunas excepciones, y que siempre vivió del erario petrolero, o sea, de la Venezuela rentista y de la renta nacional. Hoy por hoy vemos cómo Irán y China entran en relaciones más fraternas en concomitancia con el proyecto de un mundo multipolar, autodeterminado, que no tenga injerencia, no tenga gobernanza única de un hegemónico sociocultural, ni admite ningún imperio. China desarrolla la franja y la ruta, ya está entonces con Irán, quiere decir que desde China, si usted observa el mapa ahora más tarde, cuando puede en su casa, abra Google y busque el mapa y vea la frontera entre China y Rusia, que es una de las fronteras más grandes que hay de Rusia, es la frontera terrestre, vea cómo se va a extender la franja y la ruta y va a tener entonces a Asia Occidental o el Medio Oriente, como le dicen los norteamericanos, o el Oriente Próximo, como le dicen algunas cadenas de noticias internacionales. Pero allí está la respuesta al mundo que estamos viviendo, y por ello la guerra de Occidente a través de Ucrania contra Rusia. No están peleando solo contra Rusia, no están hostigando solamente al pueblo ruso, no están intentando distraer al gobierno de Vladimir Putin en una guerra que lo único que ha traído como beneficio es elevarle las ganancias a las y los jefes, dueños de corporaciones norteamericanas. Un ejemplo rápidamente, y usted lo puede verificar al instante. Las corporaciones norteamericanas elevaron sus ingresos en este año con la guerra, lo han centuplicado, o sea, 100 veces han superado todos sus ingresos. Mientras el pueblo norteamericano está pagando una gasolina a $7 el galón, lo que implica aproximadamente casi $2 por litro,
unos alimentos que se le elevaron 30%, una tasa de desempleo por el orden del 45-50%, 60 millones de adictos, más de 50 millones de pobres menesterosos que están viviendo en las calles, y una campaña propagandística de decir que es el país más grande del mundo, el mejor dotado, donde usted va a vivir muy feliz, donde hay ríos de leche y miel que corren por las calles y donde la gente casi no trabaja 20, 22 horas diarias para poder medio sostener el modo de vida americano. Entonces, cuando uno ve esto, dice, esto explica la guerra. Sí, explica una buena parte. La guerra es contra la multipolaridad, la guerra es por el dominio mundial, y la guerra también no les da eso, como dicen algunos analistas, y yo también caí en el error la vez pasada y pido disculpas, de decir que Occidente se había dado un tiro en el pie con esta guerra. No, para nada. Occidente no se dio el tiro en el pie, no. Occidente lo que hizo fue enriquecer más a quienes dominan Occidente. ¿Quiénes? Los grandes capitales que habitan en Estados Unidos, en Europa y en el Reino Unido. Entonces, bueno, de aquí en adelante esta guerra va a continuar porque el gas que va a faltar en Europa ahora en invierno lo va a suplir Inglaterra, Estados Unidos. Los compran en el mundo, especulan con el comercio y lo van a vender mucho más caro. Eso que conocemos dentro del capitalismo, aquella vieja máxima que decía, todo lo legalmente vendible y comercialmente transado es moralmente aceptable. O sea, pudieran vender hasta a sus madres, a sus hijos, a sus hijas, porque es moralmente aceptado simplemente que yo venda algo y reciba un dinero. En el momento que hago el acto de la venta como un acto devocional, se justifica toda la maleficencia al lado. Vea por eso que Karl Marx hablaba de la mercancía, cómo conviertes en mercancía todo lo que está en el mundo y esta mercancía la cambias por un valor abstracto que es el valor dinero que simplemente te va a permitir acumular poder porque con él podrás comprar otras mercancías y seguir especulando. Un tanto así es lo que pasa en los Estados Unidos de Norteamérica con las corporaciones que al fin y al cabo no tienen patria. ¿Quién dirige el Banco Mundial? ¿Quién dirige el Fondo Monetario Internacional? ¿Quién pone la norma y las reglas del comercio internacional? ¿Quién maneja los sistemas de intermediación bancaria? El sistema SWIFT, por ejemplo, al cual estamos impedidos los venezolanos a accesar desde el gobierno. ¿Quién lo manda? Bueno, los mismos 4, 5, 12 apellidos, por cierto, de origen judío, y quiero hacer la excepción, pero con anclaje sionista. O sea, con el proyecto expansivo de Occidente que se expresa en Israel y que acaba todos los días, hostiga a Palestina, legítimo dueño de todo ese territorio donde vivían palestinos de confesión cristiana, palestinos de confesión judía, palestinos de confesión islámica. Pero el sionismo, como proyecto de expansión, establece nexos, lazos con Arabia Saudita para impedir entonces el avance de China, que ya le da un paso muy grande y se ubica en sus relaciones fraternas y comerciales con Irán. Vamos a este corte y ya volvemos. La guerra en Ucrania ha generado una fractura entre Occidente y Rusia. En respuesta a la invasión rusa, los países occidentales aprobaron sanciones contra Moscú con el objetivo de castigar su economía y aislarla del resto del mundo. La respuesta de Rusia ha sido estrechar lazos con otros países emergentes que se niegan a imponer sanciones. Estamos pues ante el inicio de un nuevo orden mundial. Se avecina una pugna entre Occidente y los países emergentes liderados por China. ¿Y qué tensiones pueden surgir a medio y largo plazo? Se lo explicamos en el siguiente reportaje. Убеждены, сейчас как никогда востребовано лидерство стран БРИКС в выработке объединяющего, позитивного курса на формирование по-настоящему многополярной системы межгосударственных отношений. При этом можно рассчитывать и на поддержку многих государств Азии, Африки, Латинской Америки, стремящихся проводить независимую политику. Estas palabras son tan solo un extracto del discurso del presidente ruso Vladimir Putin durante la reciente cumbre virtual de los BRICS, las 5 mayores economías emergentes del planeta. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Juntos representan el 43% de la población mundial, mientras que sus economías constituyen el 25% del Producto Interno Bruto global. Pero Putin fue más allá. El presidente ruso aseguró que la ruptura con Occidente es irreversible y definitiva. Pero para disputar la hegemonía global, los BRICS necesitan ampliar su área de influencia más allá de sus actuales 5 integrantes. Los principales candidatos se encuentran en el denominado Sur Global, países en desarrollo ubicados principalmente en Asia, África y Latinoamérica. Es el caso de Argentina. Los BRICS constituyen una plataforma con enormes capacidades para discutir e implementar una agenda de futuro que nos lleve a un tiempo mejor y más justo. Argentina quiere sumarse a ese espacio y brindar sus aportes como integrante del mismo. La candidatura argentina cuenta con el respaldo del bloque, especialmente de Brasil y China, sus dos principales socios comerciales. Pekín ya incluyó recientemente a Argentina en la iniciativa de la Ruta de la Seda. Además, Brasil apuesta por el ingreso argentino en el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Pero para disputarle la hegemonía mundial a Occidente, el grupo de los BRICS deberá resolver antes determinadas contradicciones internas. ¿Qué papel está dispuesta a jugar una Rusia debilitada por las sanciones occidentales? Además, la India y China mantienen una fuerte rivalidad regional que puede generar importantes tensiones, con Pekín asumiendo un papel de liderazgo cada vez más evidente. Y mientras los BRICS tratan de impulsar un nuevo orden mundial, los países occidentales cierran filas para mantener su liderazgo. Encabezados por el G7, que agrupa a los 7 países más industrializados del mundo. Estados Unidos, Canadá, Japón y las principales economías europeas apenas suponen el 10% de la población mundial. En cambio, su peso económico en el Producto Bruto Global se eleva al 46%. También el G7 aprovechó su reciente cumbre en la localidad alemana de Elmau para dar una muestra de unidad. Con la guerra en Ucrania como trasfondo, los líderes del bloque adoptaron nuevas sanciones contra Rusia. Pero el consenso en Occidente no solo se limita al G7, incluye también a la Unión Europea y, muy importante, adquiere una vertiente militar con la inclusión de la OTAN. Pero al margen de Rusia, la sombra de China planeó también por la cumbre del G7. El creciente peso económico del gigante asiático amenaza con traducirse en una mayor influencia en la escena internacional. Para contrarrestar esa tendencia, el G7 anunció un plan de infraestructuras en países en desarrollo por valor de 600.000 millones de dólares. Además, el bloque apuesta por reducir su dependencia económica de China, una estrategia que, sin embargo, puede acarrear importantes consecuencias para países como Alemania. La creciente rivalidad entre el G7 y los BRICS es la expresión de un conflicto latente entre los dos principales actores a nivel global, Estados Unidos y China. Un conflicto que va a más en términos económicos, pero que a medio plazo esconde riesgos mucho mayores. La pugna por liderar el nuevo orden internacional está en marcha, una pugna que amenaza con dividir al mundo en dos bloques, desencadenando un proceso de desglobalización que tendría graves consecuencias económicas. Un contexto en el que fomentar plataformas de diálogo multilaterales resulta más importante que nunca. Mientras el G7 está montado sobre la base de enriquecer a los grandes capitales del mundo y favorecer a las 120 familias más ricas del planeta, los BRICS, por su parte, están expresamente dedicados a desarrollar todas las potencialidades de los países que los componen y eso a su vez traducirlo en bienes sociales y bienes colectivos de cada uno de los pueblos de los países donde están. Con excepción de Brasil en la actualidad, donde gobierna el presidente Bolsonaro, un hombre de la ultraderecha, los cuales no creen, por convicción política, en el desarrollo de los pueblos, sino en el desarrollo de los capitales, de la alta burguesía. Entonces, así como por cascada, por esa vía de emplear, de explotar a los trabajadores y trabajadoras de sus países, lograr distribuir, si vale el término, parte de las grandes ganancias que tienen por el saqueo que le hacen a los recursos naturales, minerales y a la fuerza laboral que tienen en cada uno de esos países. Salvo eso, los BRICS están montados para satisfacer las necesidades de los pueblos
de los países que lo componen, mientras que el G7 tiene como objetivo enriquecer, seguir enriqueciendo a los poderosos de siempre. Y ahí el debate no está entre izquierdas y derechas, entre socialismo, comunismo, capitalismo y comunismo, no. El debate está dado por la visión que tenga del desarrollo social y humano. A las pruebas nos remitimos. Ya hemos desarrollado hasta acá suficientemente cómo la política de Occidente, Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, sigue siendo una política de agresión a la humanidad para satisfacción de las ansias de poder real, de acumulación de capital de los sectores siempre favorecidos por el modelo occidental de desarrollo. Hasta una próxima oportunidad. Se les quiere mucho. Los esperamos el próximo jueves.